Siguiente pulso patológico, el pulso saltón o pulso de Corrigan, también llamado pulso en golpe de martillo o pulso Seller. Es un pulso rítmico, generalmente no tiene trastornos de ritmo, pero sí es muy amplio, y el hecho de ser muy amplio nos habla de que hay una eyección de un volumen sistólico muy considerable. Es también muy veloz, muy extenso, lo cual nos confirma que es una gran cantidad de sangre la que se eyecta. Y bueno, este tipo de pulso lo podemos ver en diferentes situaciones, pero la más común de todas ellas es la insuficiencia de la válvula aórtica. Repito, no es la única patología en la cual encontramos un pulso de estas características, pero sí es la más frecuente. Como nos dice el texto, es un pulso sumamente amplio y extenso, característico de pacientes con insuficiencia de la válvula aórtica, y esta insuficiencia permite el reflujo del ventrículo izquierdo, sobrecargándolo en cada sístole y obligándolo a expulsar la sangre con gran presión contra unas resistencias periféricas bajas, que ahorita vamos a ver por qué están bajas. Este pulso también recibe el nombre de, como dije ahorita, de pulso en golpe de martillo o pulso Seller. Hablemos un poquito de la insuficiencia de la válvula aórtica. Se produce por el cierre defectuoso de la misma, que genera una fuga, una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido. Esto se dará durante la fase de llenado de la fase de eyección lenta, en donde el estímulo eléctrico abandona la pared ventricular, y al quedarse sin estímulo eléctrico en la pared ventricular, pues termina su sístole iniciando la relajación. Al iniciar la relajación del ventrículo izquierdo, se genera una presión negativa en su interior. Esto genera un fenómeno de succión, y como lo marca aquí estas flechitas, en esa etapa antes de la diástole, fíjense cómo aquí las valvas no se cierran. Estas valvas de la válvula aórtica debieran cerrarse, pero en este momento, que es el momento de la fase sistólica llamada fase de eyección lenta, los ventrículos empiezan a relajarse. Y hablando específicamente del ventrículo izquierdo, ese vacío que se genera, esa presión negativa que se genera, de hecho es una presión que cae a cero cuando se relaja, genera el vacío que succiona tanto a la sangre como a las valvas de la válvula aórtica. Y lo que debiese suceder en primer lugar es que estas valvas se cerraran, y nos generaran el segundo ruido cardíaco. Y la sangre pues no tuviera la oportunidad de regurgitar, de refluir hacia el ventrículo izquierdo del cual acaba de salir. Sin embargo, en la insuficiencia de la válvula aórtica, por diferentes motivos que mencionaremos, pues no se cierra, no se cierra, se queda semiabierta, y al quedarse semiabierta permite que la sangre en esta fase de eyección lenta se regrese.
Comprenderán ustedes que, como nos marca aquí, hay un reflujo que su volumen dependerá del grado de insuficiencia, es decir, qué tan abierta queda la válvula. Aquí nos está marcando un grado de insuficiencia pues bastante importante, ¿no? Pero pudiera ser peor o menor, y dependiendo pues de ese grado será la cantidad de sangre que regrese en relación a la sangre que fue eyectada, es decir, en relación al volumen sistólico, qué tanta sangre se regresa al final de la sístole hacia el ventrículo izquierdo. Ahora bien, acá están viendo ustedes, estos son los músculos papilares de la válvula mitral. Esta es la válvula mitral que se acaba de abrir, y obviamente esta válvula mitral pues también durante la diástole va a pasar sangre al ventrículo izquierdo. Entonces ese ventrículo izquierdo, si nos ponemos un poquito a pensar en una insuficiencia de la válvula aórtica, va a tener sangre. Número uno, va a tener sangre de su volumen residual, es decir, la sangre que no eyectó. Número 2, la sangre por reflujo. Y número 3, la sangre que le cae de la aurícula izquierda. Esto desde luego nos va a dar como resultado, ¿qué cosa? Un aumento de la precarga. Al haber un aumento de la precarga, pues evidentemente el ventrículo o las paredes del ventrículo izquierdo se van a distender más, y al momento de recibir el nuevo estímulo eléctrico se van a contraer con mayor fuerza. Pero bueno, se van a contraer con mayor fuerza, sin embargo, al terminar su sístole, nuevamente por este defecto que queda en la válvula aórtica, se le va a regresar una buena parte de la sangre que ya eyectó. Nos dice el texto: la insuficiencia aórtica se produce por el cierre defectuoso de la válvula aórtica, que genera una fuga, más que fuga es una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido. Esta fuga de sangre genera una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, como lo acabo de mencionar, aumenta la precarga, y con el tiempo este ventrículo izquierdo puede hipertrofiarse, pero también puede dilatarse, como vamos a verlo un poquito más adelante. Si la enfermedad progresa y la insuficiencia de la válvula aórtica no es corregida, la afección de las cavidades cardíacas se vuelve irreversible, produciendo una insuficiencia cardíaca congestiva, que empieza por ser una insuficiencia cardíaca izquierda, que posteriormente se convertirá en congestiva, es decir, insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, que tanto hay incapacidad para bombear la sangre adecuadamente del lado izquierdo como del lado derecho. Por supuesto que esto lleva años, ¿no? Esto no sucede en un lapso corto. De hecho, la insuficiencia de la válvula aórtica es de las valvulopatías más nobles, o bueno, no puedo decir noble, no tiene nada de noble, pero sí una de las valvulopatías menos agresivas. Vaya, que dan más lapso entre su generación y su sintomatología.
Y bueno, eso sí, la única forma de resolver el problema es poniendo una prótesis valvular. En esta figura del lado izquierdo, observamos nosotros el momento de la diástole. ¿Cómo sé que es diástole? Porque veo que esta, que es la válvula tricúspide, y esta, que es la válvula mitral, están abiertas. Y están bien abiertas, están sanas. Veo que la válvula pulmonar, que es esta, está cerrada completamente, pero veo a la válvula aórtica que no se ha cerrado. ¿Sí? Ha dejado un defecto importante. Que permite que la poscarga, acuérdense que la poscarga es la presión que ejerce la sangre que se queda en la aorta y sus tributarias, y que es la que debiese ejercer esta presión. Bueno, pues parte de esa poscarga se está fugando hacia el ventrículo izquierdo y lo está saturando, ¿no? Ok. Bajo esta primera explicación, nos debe quedar a nosotros claro, o nos deben quedar claros algunos puntos. En primer lugar, en la insuficiencia de esta válvula aórtica, número uno, ya dijimos, va a haber una precarga aumentada. Vamos a ponerle aumento de precarga. Va a haber una disminución de la poscarga o de las resistencias periféricas. Vamos a ponerle disminución de las resistencias periféricas o poscarga. ¿Por qué hay una disminución? Porque pues buena parte de la sangre que fue eyectada y que debiera haber pasado a ser pues un componente del contenido arterial y con esto formar parte de la poscarga, es decir, hacer presión dentro de las arterias sobre su pared y contra una válvula aórtica que debiera de estar cerrada, pues esa sangre, en lugar de hacer eso, se regresó al ventrículo izquierdo. Entonces ahora tenemos menos tensión sanguínea dentro de la aorta y sus tributarias, y eso desde luego nos disminuye la resistencia periférica, es decir, nos disminuye la presión diastólica. Estos son pacientes que manejan presiones diastólicas por debajo de 80, desde luego. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que les queda en su interior no es la adecuada, no es la acostumbrada, no es lo suficientemente voluminosa para ejercer la presión que hemos comentado, que normalmente debe de ser de unos 70 milímetros de mercurio, ya que una buena porción de la sangre se ha regresado al ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos una precarga elevada, ¿esto a qué nos lleva como consecuencia? A una sobredistensión del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ventrículo izquierdo, como tiene mucha más precarga, mucha más cantidad de sangre, pues sus paredes se estiran más. Y si recordamos la ley de Frank-Starling, entonces ese ventrículo izquierdo sobrecargado por el reflujo, por la suma, vaya, de su volumen residual
por la sangre que le pasa la aurícula izquierda durante la diástole, más la sangre que refluye por el defecto, va a estar bastante distendido, bastante cargado de sangre. Su precarga no van a ser los 150 mililitros que acostumbramos mencionar, sino va a ser mucho más. Esto va a hacer que sus paredes se estiren y, como mencionaba, acorde con la ley de Starling, pues la fuerza de contracción va a ser mayor. ¿Okay? Entonces va a haber una sobredistensión del ventrículo izquierdo y la fuerza de contracción ¿cómo va a estar? Va a estar aumentada. Pero no solo eso, sino que va a ser una fuerza de contracción aumentada contra unas resistencias periféricas bajas, que ya expliqué por qué están bajas, y eso va a hacer que la sangre salga con mucho mayor fuerza. Pudiéramos poner un ejemplo, ¿okay? Pudiéramos poner un ejemplo aquí. Este es un video que vamos a pasar ahorita, pero antes pudiéramos poner un ejemplo. Imagínense ustedes que el ventrículo izquierdo tiene una precarga ya no de 150, sino digamos de 200 mililitros. Su poscarga no va a ser, acuérdense que la poscarga se mide en milímetros de mercurio, no va a ser de 80 milímetros de mercurio, ya que una buena parte de la sangre se le regresó. Pónganle que sea de 50 milímetros de mercurio. Debido a esta precarga de 200 mililitros de sangre y acorde a la ley de Frank-Starling, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo aumentará. ¿Qué en tanto va a aumentar? Pues si fuera, pudiéramos hacerlo proporcionalmente, sí, pero desde luego su fuerza va a ser mayor de 120 milímetros de mercurio, ya que está sobrecargado. Supongamos que se contrae con una fuerza de 180 milímetros de mercurio. Obviamente, si se contrae con una fuerza de 180 milímetros de mercurio y la poscarga que tiene es apenas de 50, entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de salida de la sangre va a ser ¿de cuánto? 180 menos 50 va a salir con una fuerza de 130 milímetros de mercurio, tomando en cuenta que por su sobredistensión el ventrículo izquierdo se contrae con estos 180 milímetros de mercurio y que por el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo la poscarga queda con apenas 50 milímetros de mercurio. Vean ustedes la fuerza de salida de sangre. Ahora vamos al volumen sistólico. Obviamente el volumen sistólico va a aumentar.
Supongamos que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea del 60%. Sabemos que normalmente oscila entre el 50 y el 65%. Vamos a suponer que sea del 60%. Tiene una precarga. Ya saben que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en relación a su precarga. Si tiene una precarga de 200 mililitros y su fracción de eyección es del 60%, pues nos va a eyectar aproximadamente, ¿cuánto? Exactamente 120 mililitros de sangre. Perdón, aquí estoy cometiendo un error. El 60%, pues sí, ¿no? Sí, efectivamente nos va a eyectar 120. Estoy en lo correcto. El 60% sería el equivalente a 120 milímetros de mercurio, que ese sería el volumen sistólico. Nada más que aquí es en mililitros. ¿Se imaginan ustedes una arteria o un árbol arterial sano, digamos, desde el punto de vista de la elasticidad de sus paredes, que reciba con una fuerza de salida de 130 milímetros de mercurio, un volumen de 120 mililitros de sangre en cada sístole? ¿Se imaginan ustedes la amplitud que va a tener? Bueno, aquí tienen ustedes las causas. Hay una precarga aumentada por el reflujo, hay una poscarga disminuida por el mismo reflujo. Debido al aumento de la precarga, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, acorde a la ley de Starling, será mayor. Le calculamos 180 milímetros de mercurio. Si se contrae con 180 milímetros de mercurio y tiene 200 mililitros de precarga y una poscarga baja, como ya vimos, la fuerza de salida de la sangre será en este caso de 130 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión diferencial será de 130 milímetros de mercurio. Acuérdense que la presión diferencial es la comparación entre la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y la precarga, ¿no? En este caso, perdón, y la poscarga. En este caso, la poscarga es de 50 nada más, y la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, dijimos, va a ser de 180. Entonces, si la poscarga es de 50 y la fuerza de contracción es de 180, entonces la fuerza de salida o presión diferencial en este caso será de 130 milímetros de mercurio. 180 menos 50, 130. Y esta presión diferencial es la que nos va a dar a nosotros la amplitud, ¿no? la intensidad de pulso. El volumen de sangre pues depende de esa diferencia que hay entre la precarga, la poscarga y la fuerza de salida. En este caso serían 120 mililitros, y tomando en cuenta que la FEBI fuera de un 60%. ¿Okay? Entonces aquí se dan una serie de factores
que van a traer como consecuencia que va a haber una salida de una gran cantidad de volumen sanguíneo. Desde luego el organismo va a estar bien perfundido. Sin embargo, a pesar de que va a estar bien perfundido, el ventrículo izquierdo va a estar sufriendo. ¿Y por qué va a estar sufriendo? Por todos estos factores. Por todos estos factores, pero principalmente por esa precarga tan grande que tiene debido al reflujo, debido a la regurgitación de sangre que tiene durante la fase de eyección lenta, antes del inicio de la diástole, a través de la válvula aórtica que no se cierra. ¿Por qué no se cierra la válvula aórtica? Bueno, si hablamos de insuficiencia de la válvula aórtica, las principales causas que nos pueden generar esto son, número 1, secuelas de fiebre reumática. Número 2, calcificaciones. De sus valvas. Número 3, defectos congénitos. Defectos congénitos, por ejemplo, ¿cuál? El que sea una válvula bicúspide en lugar de tricúspide. Ya saben que la válvula aórtica debe tener tres valvas o tres cúspides. Si tiene dos nada más, bueno, no hay problema para la eyección, se abre bien, pero al momento de cerrarse, pues por donde debiera de estar la otra cúspide, por ahí va a regresar la sangre. Entonces, defectos congénitos, morfológicos. Otra causa puede ser la hipertrofia. Del ventrículo izquierdo. Por alguna causa. Estos son los motivos más frecuentes de que se genere una insuficiencia de la válvula aórtica. Bien, vamos a pasar un video. Nada más que antes vamos a borrar todo esto, que espero les haya quedado suficientemente claro. Este video que les voy a pasar creo yo que es bastante didáctico, bastante andragógico y explícito. Me lo fusilé, por supuesto, de YouTube. Es de una fuente bastante confiable y bueno, independientemente de que es de una fuente bastante confiable, yo no les pasaría nada que no fuera de una fuente confiable. Creo que está bastante explícito y bastante comprensible. Entonces, vamos a escuchar el video.